Hoy estamos reunidos para el evento de lanzamiento del CEPE, el Centro para la Evaluación de Políticas Basadas en la Evidencia. Parece un poco una obviedad. Uno dice, ¿por qué políticas basadas en la evidencia? ¿En qué otra cosa podrían estar basadas? Pero, pero no es una obviedad, lamentablemente, en la práctica. La verdad es que tenemos en el mundo y quizás en nuestro país en particular, no es una excepción, en que la gran mayoría de las políticas públicas están basadas en la ideología, en preconceptos, en intuiciones, en incentivos que pone el ciclo electoral, en alguna agenda propia que puede tener el que está diseñando política pública, pero en muchos casos no está basada en la evidencia, no está basada en evidencia empírica. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué uno puede pensar, por qué puede ser importante para la Argentina que la política esté basada en evidencia? Yo voy a dar dos argumentos, quizás a ustedes o a otros miembros del panel, después se les ocurren otros. Voy a dar dos argumentos y voy a dar un ejemplo. Lo primero es bastante obvio, y es que es muy difícil que una política de entrada, cuando uno la diseñe, sea perfecta o sea lo mejor posible. Lo más probable cuando diseñamos algo es que haya algo para mejorar. La medicina, por ejemplo, es un ejemplo de eso. Uno mira la historia de los antibióticos y se comenzó con algún tipo de antibiótico, después con otro, después se fue aprendiendo, se fueron ajustando las dosis. Hubo un largo proceso de ensayo y error para ir mejorando esa práctica médica. Y la política pública no podemos tener la soberbia de pensar que eso va a ser distinto y que le vamos a embocar de entrada con la política correcta. La otra virtud de tener políticas basadas en evidencia es que uno puede crear, llamémosle una constituency, un soporte a el sostenimiento de las políticas en el tiempo. Se habla mucho de las políticas de Estado, de que queremos en la Argentina o en la región tener políticas de Estado, políticas que se sostienen en el tiempo, más allá de cambios de un funcionario en particular o de un gobierno en general. Y cuando uno tiene políticas basadas en la evidencia, va a tener una comunidad que puede incluir a académicos, puede incluir a organismos internacionales, debería incluir o debe incluir a una burocracia estatal en el buen sentido de la palabra, debería incluir a los medios, y eso hace que si mañana se va a, por ejemplo, tratar de cambiar una política buena, va a haber resistencia al cambio de esa política buena. Les doy un ejemplo de algún caso de investigación propia, donde uno puede ver al mismo tiempo estas dos virtudes que señalaba, o estas deficiencias, porque voy a dar un ejemplo en el cual sin tener una política basada en la evidencia, una buena política puede terminar abandonándose o desvirtuándose. En 1998, la provincia de Buenos Aires, en algo totalmente pionero, comenzó la utilización de pulseritas de monitoreo electrónico como una alternativa al encarcelamiento. Una política totalmente moderna, primer país de América Latina que comenzó a usar esta tecnología. Y en un trabajo junto con Rafael Di Tella, miramos el efecto de estas pulseritas de monitoreo electrónico como alternativa al encarcelamiento, con una serie de, creo yo, de metodologías
modernas y rigurosas, creo yo, como las que seguramente, o por lo menos, seguramente el CEPE va a ser más avanzado, pero usando metodologías por lo menos modernas para el momento en el cual hicimos ese estudio. Y por un lado encontramos que las pulseritas de monitoreo electrónico inducían menor reincidencia criminal que la alternativa al encarcelamiento. Es decir, las cárceles son, uno puede pensar, criminogénicas, y cuando una persona que cometió un delito se busca una alternativa al encarcelamiento, sin todas las externalidades negativas, diríamos los economistas, o sin todas las una cantidad de efectos colaterales negativos de la situación de prisión, encontramos con la pulserita de monitoreo electrónico una menor tasa de reincidencia posterior. Pero, y acá voy de vuelta a estos dos virtudes que hubiera tenido, esto fue una cosa totalmente ex post, no, nuestro estudio es un estudio publicado en el año 2013. ¿Qué pasó? ¿Qué uno ve en ese estudio? Una cosa que uno ve es que las pulseritas no son buenas siempre. De hecho, en particular, son buenas cuando se utilizan en el primer episodio de encarcelamiento de una persona. Es decir, que si una persona comete un delito, además el estudio, un resultado es que debería ser un delito menor. Tampoco la pulserita sirve en un caso, por ejemplo, en el caso de un homicida, en el caso de abusos sexuales. Hay una cantidad de delitos en los cuales no tiene efecto. Pero en delitos menores, cuando es la primera vez, es decir, cuando se ahorra el paso por la cárcel, es cuando el efecto es mayor. En cambio, cuando la persona ya tuvo un par de episodios de encarcelamiento, ya en una segunda o tercer episodio utilizar la pulserita no tiene el efecto de reducción de la reincidencia. Esto el legislador no tiene por qué saberlo. En 1998 el legislador de la provincia cuando aprueba el sistema. Pero si uno tiene un feedback de la evaluación, uno pone un programa, pone una pulserita de monitoreo electrónico, a los 2 años se evalúa, dice, a ver, homicidas y violadores no resulta, listo, lo sacamos y ahora ningún juez puede usar la pulserita en ese caso. Y después dice, bueno, en primer episodio funciona, entonces como tenemos menos pulseritas que presos, usémosla en la población donde más resulta. Entonces, con la evidencia podemos mejorar la política pública. La segunda cosa, voy al tema del sostenimiento, de la sustentabilidad en el tiempo, de la política de Estado. ¿Qué pasó con las pulseritas? En el año 2007 hay una pulserita que es muy mal asignada y hay un juez que le da la pulserita a un señor, Ángel Fernández, que había sido ya condenado por triple homicidio y violación. Señor salió de la cárcel antes de tiempo por el 2x1, comete un robo y cuando comete un robo, otro robo, o sea, no era el primer episodio criminal, le asignan la pulserita. Sale con la pulserita y mata a una familia entera en un episodio que se conoce como la masacre de Campana. La reacción lógica, tapa los diarios, con pulserita, mató a una familia entera, escándalo, una pulserita muy mal asignada, una evaluación del programa hubiera dicho que esa persona no podía recibir la pulserita, pero lo que tenemos es que en ese momento el sistema se estaba por expandir de 400 pulseras a 800 porque estaba funcionando bien, se frena totalmente la expansión del sistema, se reduce la oficina y ahora se está volviendo a considerar, pero por varios años se durmió un programa que era bueno. El programa, estábamos hablando, Beatriz, de los lindos escalones de nuestra sala. Sí, son... Sí. Si ahora las pulseritas ahorran un montón de delitos, porque si gente que está en su primer delito, en vez de ir a la cárcel, va a la pulserita y eso reduce la reincidencia y ese efecto es grande y significativo, como puede mostrar una evaluación, entonces hay un montón de delitos que se ahorraron y que no se ven. Cada tanto alguien con pulserita va a cometer un delito.
sobre todo si asignamos mal la pulserita, pero incluso, por ejemplo, en Inglaterra hubo un episodio parecido, muy famoso, un muchacho, Peter Williams, en el año 2005, que también con una pulserita comete un homicidio. Eso va a pasar cada tanto. O sea, digo, en todos los países donde se usa como alternativa al encarcelamiento las pulseritas, cada tanto alguien con una pulserita comete un delito, es desafortunado. Pero las pulseritas ahorran un montón de delitos. Esos delitos que se ahorran solamente los puede ver un trabajo que tiene un grupo de control, un grupo de tratamiento y que mira cómo hay una reincidencia menor por la pulserita. Ahora, si esos trabajos no están, lo que ocurre simplemente es que una política, cuando tiene un traspié, se abandona, y esa era una política buena, porque no hay una tapa de los diarios que dice, gracias al sistema de pulseritas, en la provincia de Buenos Aires hubo tantos robos menos, tantos homicidios menos, tantos delitos menos. Solamente aparece ese caso. Entonces, lo que queremos con este centro es ayudar a tener políticas, contribuir desde la actividad académica a tener políticas públicas mejor diseñadas, que se puedan ir con ese proceso de ensayo y error haciendo más eficaces, más económicas, y además con el respaldo de todo un conjunto de la sociedad civil, tener un mayor sostenimiento en el tiempo de estas políticas para que puedan ser, cuando son buenas, cuando las ajustamos bien, políticas de Estado. Eso es el objetivo de este centro. Yo quería, antes de pasarle la palabra a Guadalupe Dorna, a la directora ejecutiva del CEPE, quería agradecer a quienes con mucha generosidad de su tiempo nos van a estar acompañando, constituyendo el Consejo Consultivo del CEPE. Quería agradecer a Daniel Arroyo, a Gustavo Vélez, a Elena Duro, a Sebastián Galiani, a Sergio Kaufmann, a Enrique Noalles, a Fabiana Oliver, a Francisco Ortega, a Rafael Rothman, a Karina Román y a Roby Soubirón. Es realmente muy, muy importante para un centro de este tipo tener con quién dialogar, tener con quién rendir cuentas, con quién juntar opiniones, ideas. Y quería agradecer en particular, además, a Guadalupe, directora ejecutiva del centro, a Eduardo, decano de la Escuela de Gobierno, donde va a funcionar el centro. Me dijo Eduardo que va a llegar puntual de ahora en adelante a las reuniones. Lo vamos a evaluar. Ahí. Vamos. Eso es lo bueno de la evidencia empírica. Uno puede evaluar. Quería agradecer mucho a Fabiana Oliver. Ahora, ¿dónde está Fabiana? En algún lado Fabiana ha contribuido muchísimo, digo, la estoy destacando, además de ser miembro del Consejo Consultivo, en todo el diseño del CEPE. Y por supuesto a Karina Román. La verdad que esta es una idea que nació básicamente de Karina y de Fabiana, que nos la acercaron, y además quería agradecer en particular a la organización Román por estar ayudándonos con el seed money, con el financiamiento inicial para poder lanzar hoy este centro. Y muchas gracias a todos ustedes por venir, y le paso la palabra a Guadalupe. Bueno, yo voy a estar dándome vuelta permanentemente. Bueno, les agradezco a todos por estar acá y por compartir con nosotros el entusiasmo por este lanzamiento. Les cuento que mi tarea en el día de hoy es contarles cuáles van a ser nuestras líneas de acción en el centro. Líneas de acción que, déjenme que pase, buscan cumplir con la que nos propusimos como la misión en el centro, que es básicamente mejorar la calidad de las políticas públicas en nuestro país. Y nosotros entendemos que desde el CEPE la manera de hacerlo, la manera de contribuir a esta mejora, es a partir de la provisión y el análisis de la experiencia y de la evidencia empírica rigurosa.
Como directora ejecutiva, mi tarea, mi misión, mi desafío es coordinar a este maravilloso equipo de investigadores asociados que hemos venido convocando desde el inicio del centro. Como pueden ver, una característica distintiva es la interdisciplinariedad que tenemos en los miembros que lo componen, y esta es parte del espíritu que tenemos en el CEPE, integrar conocimientos que vengan de distintas áreas, porque entendemos que las políticas públicas son naturalmente complejas y diversas en sus áreas de incumbencia, y contar con un cuerpo tan amplio y tan diverso de profesionales es básicamente uno de nuestros objetivos. Si comparan la información que tienen en los folletos con la que está acá publicada, van a ver que desde el momento en que imprimimos eso hasta el momento en el que estamos presentando esta presentación, ya tenemos nuevas adiciones. Esto un poco da cuenta del dinamismo que tiene el centro. Realmente no dejo de recibir mails de muchos investigadores celebrando esta iniciativa y proponiéndonos sumarse en el que creemos que es un espacio innovador que va a hacer un cambio significativo, esperemos, en el ámbito de las políticas públicas de nuestro país. Muy bien, entonces les decía que mi objetivo hoy es contarles cuáles van a ser las líneas de acción tendientes a cumplir con nuestra misión de mejorar las políticas públicas a partir del análisis de la evidencia empírica, y para eso vamos a tener 3 líneas de trabajo. Una y principal, la investigación académica. Yo voy pasando mis papeles, así no tengo que darme vuelta tanto. Por un lado es la investigación académica, por otro lado es la formación de actores. Creemos que es relevante, súper relevante, la idea de poder generar una política común en la que todos estemos de acuerdo sobre cuáles son los lineamientos que tenemos que seguir, tener una base común sobre lo que estamos discutiendo. Y finalmente, y esto es en parte algo que mencionaba Ernesto, la importancia de la difusión. Si este proyecto de las pulseritas hubiera estado suficientemente difundido en los medios, tal vez no hubiéramos tenido el problema de dar de baja un programa, porque un traspié puede más que una evidencia rigurosa. Entonces creemos que parte relevante de lo que vamos a hacer en el centro es justamente difundir los conocimientos rigurosos que vamos a estar generando. Entonces déjenme que me meta un poco en cada una de estas áreas. En principio, la investigación académica, la investigación empírica, tiene hoy por hoy 5 líneas de trabajo. La primera, claramente, es la evaluación de impacto, entendiendo impacto como la evaluación rigurosa de los mecanismos causales que podemos encontrar en una política. Para eso nos estamos imaginando no solamente realizar evaluaciones, sino asesorar en el diseño, en la provisión de la información a distintos hacedores de políticas públicas. Ya estamos trabajando, muchos de los investigadores que les mostré en un par de slides atrás, ya estamos trabajando en distintas evaluaciones de impacto, y tenemos también proyectos a futuro que estamos terminando de gestionar en el centro. Por ejemplo, menciono alguno, la evaluación de los créditos Procrear es una de las evaluaciones interesantes a seguir. Estamos haciendo con Hernán Rufo, otro de los investigadores asociados, una evaluación sobre el mejoramiento de la línea Roca, la electrificación del tren Roca. Digo, estos son proyectos simplemente que estamos ya avanzando, pero que esperamos poder cumplir o agregar a partir de otras muchas áreas en el ámbito público. Otro proyecto, otra área de investigación es las nuevas tecnologías y cómo estas nuevas tecnologías van a generar impactos económicos en las sociedades. Estas nuevas tecnologías, tanto de información como de comunicación. Por dar un ejemplo, no lo veo a Roberto Agosta, otro de nuestros investigadores asociados está empujando un proyecto sobre los autos autónomos y cómo estos autos autónomos van a venir van a ser disruptivos en muchísimos frentes en las ciudades. Tratar de dimensionar cuáles son esos impactos para tratar de dirigir la política pública hacia capitalizar los beneficios y también los perjuicios tal vez que traigan estos autos autónomos, es una de las líneas de investigación también que tenemos. Tercero, futuro del trabajo, también relacionado en parte con estas nuevas tecnologías, pero entender o tratar de evaluar
hacia dónde van a ir las nuevas demandas laborales, qué habilidades son las que necesitan nuestros trabajadores para enfrentar los desafíos del mañana. Tratar también de, a partir de esa identificación de las nuevas habilidades, poder hacer sugerencias o propuestas de lineamientos de política en este contexto. Cuarto, acá lo veo a Gastón Gertner, una de las áreas también que vamos a estar empujando desde el CEPE es la del comportamiento, la psicología experimental, la economía del comportamiento, son áreas de investigación que están muy en boga en muchos de los gobiernos, que nos ayudan a entender cómo los seres humanos tomamos decisiones y cómo muchas veces esas decisiones que tomamos se alejan del óptimo social al que cada uno deberíamos apuntar. Y la economía del comportamiento trata de ayudarnos a entender cómo es que muchas veces tenemos estos sesgos y cómo las políticas públicas en particular tendrían que poder incorporar nuevos instrumentos de política que incorporen esta información. Para darles un ejemplo, una de las preguntas típicas es ¿por qué la gente ahorra tan poco? Y muchas veces la economía del comportamiento nos ayuda a entender qué mecanismos uno podría incentivar para hacer que justamente haya mayor inclusión financiera, mayor ahorro. Este es el tipo de tareas que estamos pensando empujar desde el CEPE. Sabemos que el gobierno de la ciudad es precursor en utilizar estas metodologías y esperamos poder acompañarlos en este proceso desde el CEPE. Último, y esta es... Perdón, me fui para atrás. Último, y esto a partir de la nueva edición de dos de nuestras investigadoras del Laboratorio de Neurociencias, que trabajan en neuroeducación, básicamente cómo la neurociencia y la educación se cruzan para tratar de entender desarrollo de nuevas habilidades, cómo aprendemos, y esto en particular lo están trabajando en primera infancia, tratando de entender a partir de una serie de experimentos cuáles son los mejores mecanismos para que los chicos más chiquitos aprendan. Este es un área muy interesante, muy novedosa, que esperamos también poder acompañar desde el CEPE y darle el empuje que necesita para que derive en decisiones o en lineamientos de política pública. Estas son nuestras 5 líneas de investigación que estamos planteando iniciales. Y estamos abiertos y acá para eso los tenemos convocados para que surjan más ideas. O sea, la idea del CEPE, y la última filmina tiene mi mail, es para que me escriban con nuevas ideas y que podamos tratar de llevarlas adelante. Entonces, esto va para atrás. Les hablo un poco de formación, que es otra de las áreas que creemos que es primordial en el centro, porque justamente lo que necesitamos es, como dice acá, capitalizar el uso de estas nuevas tecnologías de información para estos gobiernos que quieren basar sus políticas en evidencia. Entonces, para poder formar a los decisores de políticas públicas, estamos pensando 2 tipos de programas. Uno dedicado a los altos funcionarios del sector público o también personas que gestionen equipos de trabajo, y otro a un público más amplio, porque entendemos que el manejo de las políticas públicas no se ciñe exclusivamente a la gente que está dentro del Estado, sino a otros decisores que estén en el ámbito del diseño, la implementación y la evaluación. Para el primer grupo, los funcionarios del Estado, estamos pensando en un programa que tenga 3 líneas de formación. Este es un programa que ya tenemos desarrollado y que en la medida que sea demandado por el sector público se puede acomodar según las necesidades de los funcionarios, pero básicamente tiene dos líneas generales que son aspectos fundamentales de la gestión y habilidades gerenciales. Esto es en general temas que queremos impulsar. El área central es el área del medio, que es la que acumula la mayor cantidad de horas de formación respecto del uso de la información en la política pública, y acá tenemos cursos que van desde evaluación de impacto, sistemas de información geográfica. Por el lado de los cursos generales, practitioners en general, tenemos 3 cursos de formación ya desarrollados que nos resultan muy interesantes. Evaluación de impacto siempre va a estar, acercando la evaluación de impacto a las distintas disciplinas para que no quede en un nicho de economistas, sino que entendamos que la evaluación de impacto nos cruza a todos los que estemos interesados en las políticas públicas. Taller de ciencia de datos, y esto también es muy importante, hacer uso de Big Data y de la ciencia de los datos no tiene que ser
exclusivamente de programadores, entonces tenemos un curso pensado para que todos podamos hacer uso de estas herramientas que a veces parecen tan alejadas de la cotidianeidad. Y por último, neurociencia y políticas públicas, utilizando parte del conocimiento que tenemos del laboratorio de neurociencias y acercando esto particularmente a la educación, pero en general a las políticas públicas. Entonces, esta es nuestra propuesta de formación. Termino con el área de difusión, que de vuelta creemos que es uno de los pilares fundamentales, porque si hay algo que nosotros buscamos con el CEPE es hacer comunidad. O sea, necesitamos generar una comunidad que esté consciente o que esté de nuestro lado en la relevancia que tiene la evidencia para la toma de decisiones. Y para eso tenemos pensadas algunas líneas de difusión, empezando por una jornada anual, donde la idea es tratar de entender dónde está el mundo en el uso de la evidencia para dirigir a la política pública y dónde estamos nosotros en ese contexto. Para eso tenemos pensado traer a personalidades que generen algún debate relevante. Esta sería una jornada anual y esperamos que de gran difusión, como es el evento que tenemos hoy. Diálogos de política, esto es algo que se viene haciendo en la Escuela de Gobierno y que esperamos seguir empujando, donde invitemos a personalidades del sector público y académicos a discutir sobre temas que estén en agenda y que sean relevantes. Esto es algo que hacemos y que esperamos seguir haciendo desde la Escuela de Gobierno. Series de documentos de trabajo, esto es muy importante, no llegar a la instancia, los papers académicos tardan un par de años hasta que se publican y en el medio el conocimiento lo manejamos en un grupo cerrado. La idea es que estos documentos de trabajo recojan esa información antes, digamos, de que el paper esté publicado, que generemos información que nos permita a todos estar en comunicación permanente sobre lo que estamos investigando. Esto se publicará en blogs, columnas de opinión y demás. Y por último, indicadores periódicos que estamos pensando en convenio con Navent y Zona Jobs, que nos van a permitir volver a generar indicadores de demanda laboral, indicadores de variación salarial. Estos indicadores tendrían una periodicidad mensual y nos ayudarían también a la difusión de las actividades del centro. Y por último, déjenme que les cuente del Data Lab. El Data Lab es un espacio de investigación interdisciplinario que confiamos va a tener un gran impacto tanto para nuestro centro de investigación como para el centro de investigación que dirige Cintia Goitía de Política Urbana y Vivienda, que también funciona en la Escuela de Gobierno. El Data Lab va a ser un espacio de investigación aplicada, de utilización de las últimas herramientas tecnológicas para hacer recopilación de información. Déjenme que les ponga cuál es la misión, pero básicamente es una investigación aplicada donde lo que buscamos es tratamiento y visualización de estas grandes bases de datos. Bases de datos que pueden ser o recolectadas, digamos, de la información que generamos todos los días nosotros como usuarios, de la información que generan los propios gobiernos y que son estas bases administrativas, pensadas no para hacer evaluación, pero sí para gestión y que tienen un valor muy rico para nosotros los investigadores. Entonces, este espacio del Data Lab, más allá de, nuevamente, la difusión que tendrá esta información, va a estar nutriendo a los dos centros de investigación en las investigaciones que hagamos. Les quiero dar dos ejemplos muy concretos, muy chicos, de la potencia que tienen la información que podamos utilizar y que podamos generar en el Data Lab. Estos son dos ejercicios muy simples que empezamos a generar a partir del nacimiento del Data Lab, que no debe tener más de 48 horas, como para que sepan la cantidad de información que se puede manejar y la velocidad con la que podemos generar este tipo de incentivos. Entonces, uno de los ejercicios que les voy a mostrar es, a partir de datos abiertos, esta es información que está disponible para todos y para todas, información disponible, cómo podemos, con un entrecruzamiento relativamente simple de información, encontrar dónde están las ubicaciones óptimas de distintos amenities o distintos servicios que debería brindar una ciudad. En este caso es, si quisiéramos ubicar un nuevo centro de salud, un nuevo CESAC en la ciudad de Buenos Aires, cruzar simplemente un par de fuentes de información para encontrar un mapa que nos ayude a tomar esa decisión. Les muestro este ejercicio rápidamente.
Por un lado, uno lógicamente quisiera estar lejos de la oferta existente y para eso tenemos un mapa donde nos muestra dónde están los centros de salud y a su vez nos dice qué centros de salud tienen más y menos capacidad de absorción de demanda. No es lo mismo un CESAC que el Garrahan, por ejemplo. Entonces podemos saber desde cada punto de la ciudad cuál es la demanda, perdón, cuál es la oferta existente de centros de salud. Segundo, si quisiéramos poner un nuevo centro, quisiéramos estar cerca de las áreas con mayores necesidades, medidas por densidad poblacional y medidas por áreas donde hay mayor necesidades básicas insatisfechas. Y tercero, quisiéramos que esté accesible. Si pudiéramos elegir, quisiéramos que esté cerca de avenidas. Entonces también podemos calcular desde cada punto de la ciudad cuál es la distancia a la avenida más cercana. Esto lo que nos permite es tener todas fuentes de información que charlan, básicamente, que se comunican porque están todas en píxeles, ¿no? Son todos píxeles cada punto de la ciudad que podemos clasificar entre el mejor y el peor lugar en términos de poner un nuevo centro de salud. Y una vez que los tenemos clasificados entre el mejor y el peor lugar en cada uno de estas dimensiones, podemos aplicar un peso que creemos que debe tener cada una de estas fuentes de información. Cada uno verá si este es el peso que le resulta o no. Y una vez que tenemos estos pesos especificados con esta información, podemos simplemente sumar y encontrar un mapa donde en este caso, por ejemplo, encontramos que en la zona de, esto es Valvanera, esto es Constitución, ¿está bien? Esto es Constitución y esto es San Nicolás. Digo, en esta zona en la zona este de la ciudad, si uno quisiera con estos pesos, con esta información, encontrar poner un nuevo centro de salud, este es un mapa que nos podría dar cuenta de dónde ubicarlo. Por supuesto sería interesante mirar qué pasa si cambio los pesos y cómo cambian estas ubicaciones, qué pasa si incluyo alguna variable adicional, pero digo, esto es un ejercicio que lo hicimos en 48 horas y que tiene esta potencia. Lo que quiero decir es la importancia que tienen los datos a la hora de tomar decisiones de política. Un ejemplo más, y con esto termino. Hay una base de datos abierta que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que es el registro de todas las demandas o de todos los reclamos urbanos que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Es un dataset que está abierto desde el año 2011 y que tiene datos hasta el 2016. Más de 3,5 millones de registros, 1.500 reclamos de distintos reclamos. Tienen abajo los 5 reclamos, acá tienen los 5 reclamos más frecuentes. Y acá tienen una visualización, por ejemplo, del reclamo número 3, que es las personas sin techo. Simplemente es una visualización. Acá hay muchísimo trabajo para hacer, tratar de entender cómo esto se mueve en el tiempo, cómo correlaciona esto con luminarias, si se fijan, justo tengo en el mismo lugar donde tendría que ubicar un CESAC. Un montón de análisis que se puede hacer a partir de estos datos abiertos del gobierno de la ciudad. Y en particular, un ejercicio que les quiero mostrar que hicimos nosotros es el de tratar de entender cuáles son los recursos necesarios para... Los recursos necesarios para poder proyectar las demandas o las necesidades de servicios que respondan a la recolección de residuos, o sea, saneamiento urbano. Entonces lo que hicimos es, ante todo, visualizamos cuáles son esas demandas. Hay un promedio de 400 reclamos diarios con picos de hasta 1.000 reclamos y a través de un algoritmo de proyección de series de tiempo, lo que hicimos fue proyectar o tratar de entender cuál es la regularidad que tienen estos datos. Entonces, una de las cosas que vemos es que, esto se ve bastante chico, pero en los días feriados caen en promedio 400 el número de reclamos. O, por ejemplo, podemos ver que hay una tendencia en alza bastante marcada hacia el año 2018 de la cantidad de reclamos en este sentido que va a haber. Hay una tendencia muy clara de unos 300 reclamos menos los fines de semana, con un pico de 200 más en el promedio los lunes. La segunda mitad del año parece ser un momento en el que los reclamos tienen un pico, con caídas muy marcadas en los meses de enero y febrero, una caída un poco menor en el mes de julio. Bueno, básicamente lo que queremos mostrar con este ejercicio es cómo destinar recursos escasos. O sea, esta es una herramienta que no está pensada para hacer análisis, es una herramienta de gestión, el sistema único de reclamos urbanos, y que si uno le hace las preguntas concretas o las preguntas relevantes, puede sacar o puede obtener resultados que orienten a la toma de decisiones. Bueno, con esto termino. No quiero dejar de agradecer, como dijo Ernesto, a nuestro consejo consultivo.
Les agradezco mucho, ahora los vamos a escuchar en este debate sobre los usos y las asignaturas pendientes en la evidencia en las políticas públicas. También quiero agradecer a la organización Román por creer en nosotros, por creer en este proyecto y por confiar que en el CEPE vamos a iniciar este camino de fortalecimiento de la cultura de la importancia de la evidencia en la toma de decisiones en políticas públicas. Este es mi mail, les dije por favor escríbanos, esto es algo que estamos construyendo entre todos. Muchas gracias.